Desde que murió Helen, su esposa de más de 40 años, Gerard Milton no volvió a ser el mismo. El hombre que una vez dirigía con mano firme una empresa de suministros industriales en Tallahassee, ahora pasaba los días en silencio, caminando por una casa demasiado grande, respondiendo a llamadas de sus hijos con frases cortas y vagando sin rumbo por la ciudad. A sus 67 años, el mundo que había construido parecía haber perdido su centro de gravedad. Las visitas a la oficina se volvieron esporádicas, las reuniones con inversores eran evitadas y hasta su aseo personal mostraba el paso lento del desánimo. Fue en una tarde cualquiera, cuando la lluvia empezaba a pintar el asfalto y la radio de su viejo sedán murmuraba jazz, que Gerard se detuvo frente a un pequeño café en la carretera. Un lugar sin nombre lujoso, apenas una estructura de madera pintada de verde pálido, con un cartel que decía simplemente Diner. Entró sin esperar nada, pero algo ocurrió. Ella se llamaba Zoe Sanders. Tenía 24 años, el cabello recogido en un moño desordenado, el uniforme le quedaba algo holgado, y en su sonrisa había una mezcla de simpatía y astucia. ¿Café solo o quiere también algo dulce?, le preguntó con voz clara. Gerard levantó la vista. En ese momento no supo decir por qué, pero respondió, «Lo que recomiendes», y ella trajo una tarta de manzana tibia. La primera cucharada supo, más a conversación que a canela. Gerard volvió al día siguiente, y luego al siguiente, siempre al mismo café, siempre al mismo asiento junto a la ventana. Zoe lo atendía con una naturalidad que él confundía con interés sincero. No era simplemente amable. Parecía saber cuándo callar, cuándo hacer una broma, cuándo apoyarse en la mesa con esa forma casual que permitía que sus ojos y los de él se encontraran unos segundos más de lo necesario. Las propinas aumentaron. Después llegaron los almuerzos. Zoe accedió a cenar fuera del café, en un restaurante de Tallahassee. Hablaron de libros, de música antigua, de la soledad y el tiempo. En menos de un mes, Gerard le ofreció quedarse en su casa, hasta que encuentres algo mejor, dijo. Ella aceptó. Trajo una maleta, luego otra, se instaló. Pronto tenía las llaves, sabía los códigos de la alarma, le ayudaba con las cuentas, le organizaba los cajones. Sus hijos, Michael y Samantha, lo notaron con inquietud. «Papá, ¿quién es esa chica?», preguntó Samantha con voz baja durante una llamada. Gerard respondía con evasivas. Zoe, por su parte, mostraba una simpatía calculada cada vez que ellos la visitaban. Pero lo más relevante no eran las sonrisas, sino el acceso. Zoe ya conocía las contraseñas del banco. Había visto las carpetas del testamento. Sabía dónde estaba el pequeño cofre de seguridad en el armario de la habitación principal. Y entonces, una noche, en el porche trasero, cuando el cielo estaba cubierto y el viento olía a tormenta, apareció alguien del pasado de Zoe. Nia Rose, su amiga de infancia, ahora más endurecida por los años. Se abrazaron rápido, como si algo oscuro las uniera. Y fue ella quien soltó la frase que dejaría suspendido el mundo. «¿Y si él muere antes de lo que imaginas?». Nia Rose no regresó a la vida de Zoe por nostalgia. Su aparición fue deliberada, y detrás de su abrazo inicial se escondía una observación cuidadosa, casi profesional. A sus 28 años, Nia había acumulado más experiencia en sobrevivir que en confiar. Tras haber sido desalojada de 2 apartamentos, arrastrado deudas y mantenido relaciones con hombres violentos, aprendió a detectar oportunidades donde otros solo veían rutina. Su trabajo anterior en un pequeño local de empeño le había enseñado a identificar no solo objetos de valor, sino también a las personas que los poseían y, sobre todo, a quienes los protegían mal. En Gerard Milton no vio un hombre dolido, sino un sistema de accesos abierto y lento, una vulnerabilidad con rostro amable. Durante los primeros días, Nia se limitó a escuchar. Observó cómo Zoe hablaba de su vida con Gerard, de los gestos que él repetía, de sus horarios fijos y sus llamadas nocturnas a los hijos. Con frialdad metódica, fue trazando un mapa mental de los hábitos del empresario, su rutina de oficina, su necesidad de orden, su confianza en la tecnología antigua.
Su apego a las fechas importantes. Zoe, sin ser plenamente consciente de lo que facilitaba, revelaba más de lo necesario. Nia supo del armario reforzado en el dormitorio, del cajón donde se guardaban dispositivos con información financiera, de las contraseñas formadas con fechas relacionadas con Helen, la difunta esposa. También descubrió que Gerard anotaba recordatorios en su celular sin encriptación y que usaba una vieja agenda para llevar cuentas personales. A medida que el plan tomaba forma, Nia abordó el verdadero problema, el testamento. Zoe, aún empapada por la ilusión de afecto, no estaba contemplada como beneficiaria directa. El grueso del patrimonio iría a los hijos. En caso de muerte repentina, ella quedaría fuera. Nia comprendía que un robo tradicional acarrearía riesgos elevados y escasa ganancia, pero una desaparición encubierta, con el componente adecuado, podría maximizar beneficios y reducir las probabilidades de ser atrapadas. Su mente estructuró entonces lo que ella misma llamó una resolución asegurada, una acción planificada que generara acceso a bienes sin levantar sospechas inmediatas. Para ello, sin embargo, necesitaban un tercero, alguien sin vínculos emocionales, capaz de ejecutar los aspectos más delicados del plan y desaparecer sin dejar rastro. Zoe, al principio, mostró reservas. Su mundo, aunque ya trastocado, no había cruzado ciertos límites. Pero la presión psicológica surtió efecto. Nia no impuso, insinuó. Habló de independencia, de liberación, de no volver a vivir bajo órdenes o salarios mínimos. Recordó a Zoe los años de precariedad, los alquileres compartidos, las comidas recalentadas en moteles baratos. El contraste con la vida actual fue suficiente. Sin amenazas ni gritos, solo con lógica cruda, la convenció. El objetivo no era solo el dinero, era construir una salida definitiva. Para eso debían cerrar todos los caminos de retorno. Nia sabía que para romper con el pasado, primero había que sellar el presente. Y para sellarlo, hacía falta alguien que no dejara huellas. El nombre de Ray Spark Johnson no figuraba en registros recientes, pero para quienes alguna vez lo conocieron en los talleres clandestinos del sur de Georgia, su apodo evocaba precisión, rapidez y una tendencia peligrosa a desaparecer sin dejar rastro. Nia lo contactó a través de una cadena de favores que solo entienden quienes habitan los márgenes del sistema. La respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, fue breve y concreta. Ray necesitaba dinero. Había pasado los últimos 2 años encadenando trabajos temporales, evitando nombres propios y manteniéndose lejos de las ciudades grandes. Aceptó viajar a Tallahassee bajo la identidad de un conductor de entregas, amparado por papeles falsos que no levantarían sospechas en controles básicos. Su instalación fue rápida. Rentó una habitación en un motel junto a la autopista, pagó en efectivo y se registró con un nombre común. En apariencia, era solo un hombre solitario que salía temprano y regresaba tarde. Pero en esos desplazamientos, recopilaba información. Durante 2 días completos, Ray observó los movimientos de Gerard Milton sin intervenir. Se mantuvo a distancia, tomó nota de los horarios, de los trayectos, de los puntos donde la rutina se imponía sobre el criterio. Detectó que los martes Gerard abandonaba la oficina media hora antes, que usaba siempre la misma ruta para volver a casa, que prefería estacionar en el mismo lugar del lote y que, al caer la tarde, caminaba solo por el parque cercano durante 15 o 20 minutos, sin escolta ni vigilancia. Ray no improvisaba. Cada observación se almacenaba en una libreta sin nombres, solo números y flechas. Analizaba los hábitos no como un ladrón, sino como un técnico que busca puntos de acceso en una estructura sin romperla. Entendió que el blanco no era un hombre fuerte, sino predecible. Pero también advirtió un obstáculo. El acceso al contenido clave, el dinero, los documentos, no dependía solo de códigos, sino de un elemento biométrico. El sistema del pequeño cofre de seguridad instalado en el vestidor de la casa requería huella dactilar. No era posible forzarlo sin activarlo.
Ray confirmó el dato tras revisar el modelo a través de imágenes compartidas por Zoe y deducciones simples. Ese detalle cambió el enfoque. Para acceder, necesitarían algo más que información. Necesitaban una parte de la identidad física de Gerard. Cuando comunicó esta conclusión a las dos mujeres, Zoe reaccionó con nerviosismo. No había contemplado esa posibilidad con claridad. Nia, por el contrario, mantuvo la calma. Sabía que una vez activado el proceso, retroceder sería más costoso que avanzar. Intentó contener a Zoe sin minimizar el dilema, racionalizando cada paso con un lenguaje frío y técnico. Ray, por su parte, no buscaba aprobación. Su papel era resolver. Confirmó su decisión con un simple gesto. Escribió una fecha en 1900. Su libreta. Había elegido el martes siguiente. La hora, la ruta y el procedimiento ya estaban definidos. El plan, en su mente, dejó de ser una posibilidad para convertirse en un encargo con día y hora. El martes a las 17:44, Ray Johnson ya se encontraba estacionado en el extremo sur del lote del edificio donde Gerard tenía su oficina. Había llegado 40 minutos antes, con el objetivo de evitar imprevistos y asegurar la posición. El vehículo que conducía era un sedán gris alquilado con documentación falsa y placas manipuladas que no coincidían con ningún registro estatal activo. Su vestimenta no llamaba la atención. Chaqueta con logotipo de empresa de mensajería, gorra de visera baja, gafas oscuras. Desde la distancia parecía un empleado más cumpliendo con una rutina cualquiera. Cuando Gerard salió por la puerta principal, Ray se acercó con paso firme pero sin mostrar prisa. En sus manos llevaba una caja mediana, con una etiqueta que simulaba ser un envío urgente. Se presentó como un repartidor enviado por Zoe, justificando la entrega con tono neutro. Gerard, sorprendido, pero sin señales de sospecha, aceptó la caja y se detuvo a examinarla. En ese instante, sin alteraciones visibles, Ray ejecutó su plan con discreción. En pocos minutos, Gerard quedó confundido y sin capacidad de responder claramente. No hubo gritos ni testigos. El silencio del estacionamiento, sumado a la hora cercana al cierre de oficina, facilitó la operación. Ray acomodó el cuerpo en el asiento trasero y condujo hacia las afueras de la ciudad. El destino era un terreno en desarrollo en el límite norte de Tallahassee. Allí, entre escombros y estructuras incompletas, se hallaba un contenedor de obra sin vigilancia, sin cámaras, sin registros activos. El lugar había sido previamente inspeccionado por Ray, quien eligió el punto por su aislamiento temporal. En el lugar preparado de antemano, Ray encontró todo lo necesario para llevar a cabo su tarea sin dejar rastro. Ray se movía con precisión, técnica. No buscaba causar sufrimiento ni había lugar para impulsos. Su meta era clara: lograr acceso a los sistemas de seguridad del hogar y los documentos más sensibles. Cada acción que ejecutaba tenía un motivo específico y se realizaba sin dramatismo. Gerard, aún desorientado, no comprendía la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Creía estar frente a un robo convencional. No supo interpretar la frialdad del procedimiento ni anticipar las consecuencias. Ray no ofreció explicaciones. Se limitó a completar lo que se requería: tomar el reloj, inutilizar el teléfono y preparar el elemento necesario para abrir el cofre. No pronunció más palabras de las necesarias y no permitió margen de error. Cuando finalizó, desinfectó todo lo que pudo haber dejado rastros y abandonó el lugar conduciendo por una ruta secundaria. En total, desde el momento del contacto hasta su retirada, transcurrieron 17 minutos. No hubo dramatismo, pero sí una atmósfera de cálculo absoluto. Ray no buscaba venganza ni deseaba castigo. Actuaba como alguien que ejecuta un trabajo desagradable pero inevitable, con la certeza de que, una vez concluido, debía desaparecer sin mirar atrás. La tarea estaba hecha. El siguiente movimiento no le correspondía. A las 12 en punto de la noche, el timbre sonó en la casa de Gerard. Zoe, aún vestida con una bata ligera y con el cabello húmedo, abrió la puerta con cautela. Del otro lado, Ray no dijo nada. Ray le entregó a Zoe un paquete hermético, sin decir palabra.
Sostenerlo, su expresión cambió. El contenido hablaba por sí solo, y el impacto emocional fue inmediato. Nia, que esperaba en la cocina, acudió al umbral y sostuvo los hombros de Zoe con fuerza. No había margen para debilidad. El plan exigía continuidad. Sin intercambiar palabras innecesarias, ambas entraron en la habitación principal. Zoe temblaba pero obedecía. Introdujo la huella en el lector biométrico. El sistema respondió al instante, un pitido leve, una luz verde. El seguro se abrió con precisión mecánica. Dentro del cofre había varios sobres con documentos notariales, escrituras de propiedad, certificados de acciones y un total de $670,000 en efectivo, dispuestos en fajos etiquetados. Además, encontraron 3 lingotes de oro, varias piezas de joyería antigua y un paquete con bonos del tesoro en papel. El contenido no era solo valioso, era trazable, por lo que seleccionaron con cuidado lo que podían mover sin levantar alertas inmediatas. Las valijas fueron llenadas de forma metódica. Ray supervisaba sin intervenir directamente. Su papel había concluido, pero no se retiraría, sin garantizar la ejecución final del plan. Exigió que Zoe abandonara la casa esa misma noche. No habría tiempo para cambios de opinión. La escena debía conservar su ambigüedad. Una desaparición, no un asesinato. Dejaron la cocina en 1911, un estado de aparente normalidad. Sobre la encimera, junto a una taza con restos de café frío, colocaron la bolsa con la evidencia, las llaves del auto y el reloj de pulsera. No fue un descuido. Era parte del guión. A las 3 de la madrugada, Zoe cruzaba la autopista interestatal al volante de un coche alquilado con documentos falsos. Llevaba el dinero, los bonos y 2 mudas de ropa. Sus manos seguían temblando, pero sus decisiones eran automáticas. No miraba atrás. Nia, por su parte, abandonó el motel con una maleta pequeña y una ruta trazada hacia la periferia. Ray desapareció sin dejar rastro. No compartió su destino ni pidió compensación inmediata. Simplemente se desvaneció en la noche. La casa de Gerard quedó en silencio. No había signos de violencia, ni puertas forzadas. La escena era fría, ambigua, deliberadamente inconclusa. Solo el paquete sellado, con su contenido mudo y brutal, hablaba de algo que no encajaba con la rutina. Un rompecabezas sin imagen, un comienzo sin explicación. Para quien llegara después todo sería incertidumbre. Para ellos, el ciclo ya se había cerrado. La llamada de Michael llegó poco después de las 8 de la mañana. Intentó contactar a su padre como lo hacía cada miércoles, pero el tono continuo sin respuesta lo inquietó más de lo habitual. Gerard nunca ignoraba una llamada de sus hijos. A media mañana, tras varios intentos fallidos, Michael decidió trasladarse con su hermana Samantha a la casa de su padre. Al llegar, notaron de inmediato algo anómalo. La puerta principal no estaba cerrada con llave. En el interior reinaba una quietud que no correspondía a la costumbre de Gerard, alguien meticuloso en sus hábitos y siempre atento a la seguridad. El salón principal mostraba signos de abandono reciente. El televisor permanecía apagado, los cojines desordenados, y en la cocina los restos de una taza con café sin terminar, fría, al borde del fregadero. En la encimera, un objeto cubierto por una bolsa plástica sellada desvió la atención de Samantha. Bastó un instante para reconocer la alianza matrimonial, que era el anillo de su madre, el mismo que Gerard llevaba cada día desde que ella falleció. El contenido de la bolsa no dejó dudas. El impacto emocional fue inmediato, pero contenían el impulso de tocar cualquier cosa. Michael llamó a la policía, sin titubeos. La llegada de la unidad forense y los agentes del Departamento de Homicidios marcó el inicio de la investigación. El perímetro fue asegurado y se procedió a una inspección meticulosa del lugar. No se encontraron signos de lucha, ni puertas o ventanas forzadas. El cofre de seguridad, instalado en el vestidor del dormitorio principal, se hallaba abierto y completamente vacío. Los expertos señalaron la ausencia de cámaras internas o externas, hecho que complicaba la reconstrucción de los hechos. El sistema de alarma no había sido activado la noche anterior.
Todo indicaba un acceso planificado y no forzado. Los agentes tomaron muestras de huellas, restos biológicos y fibras. El paquete en la cocina fue remitido al laboratorio para análisis genético y huellas dactilares. Los hijos de Gerard no lograban explicar lo ocurrido. La figura de Zoe emergió con rapidez como elemento clave. Intentaron llamarla, pero su número estaba fuera de servicio. En la habitación de huéspedes donde solía alojarse no quedaba rastro de pertenencias. Su ausencia total marcó un punto de quiebre en la línea investigativa. Paralelamente, una alerta fue emitida a instituciones bancarias. En menos de 24 horas, un movimiento sospechoso fue registrado. Un retiro significativo de efectivo, desde una cuenta vinculada a Gerard, realizado en una sucursal secundaria en Texas. La geolocalización del cajero automático permitía situar la transacción en las afueras de Houston. Se activó un proceso de colaboración interestatal. Mientras la casa quedaba bajo resguardo y la investigación tomaba velocidad, la familia Milton enfrentaba un desconcierto profundo. No había certeza sobre el paradero de Gerard, ni evidencia concluyente de su destino. El silencio del hogar, la ausencia de su voz y la presencia muda de la bolsa en la cocina instalaban una única verdad. Algo irreversible había comenzado. El jueves por la mañana, la central de emergencias de Tallahassee recibió una llamada anónima. La voz al otro lado, distorsionada y breve, indicó una posible actividad ilegal en un sitio de construcción al norte de la ciudad, donde, según él, se había enterrado algo que no debía estar allí. La llamada fue trazada, pero provenía de un teléfono desechable sin datos de suscriptor. Aún así, por protocolo, la policía envió una unidad a inspeccionar el lugar mencionado, un complejo habitacional en obras cerrado temporalmente por falta de permisos. Al llegar, los agentes observaron irregularidades en el perímetro. Una de las puertas traseras de acceso al lote estaba forzada y cerca de una estructura en obra negra se detectaban marcas recientes en el cemento. La unidad canina fue convocada. Uno de los perros especializados en rastreo biológico señaló una zona específica de la losa de concreto aún fresca. Allí, a pocos metros de un conjunto de materiales abandonados, los peritos hallaron rastros biológicos que confirmaban una conexión directa con el caso investigado. Los trabajos en el lugar fueron suspendidos de inmediato. La intervención de los peritos forenses permitió tomar muestras para análisis genético. En paralelo, un georradar portátil confirmó la presencia de una cavidad anómala bajo la losa. Aunque no se realizó una excavación inmediata, el informe preliminar estableció una alta probabilidad de que se hubiera depositado un cuerpo antes del vaciado de cemento. 2 días antes, se había registrado un movimiento de camión mezclador fuera del horario autorizado. Esa pista añadió peso a la hipótesis. El laboratorio confirmó en menos de 24 horas que las muestras de sangre correspondían genéticamente a Gerard Milton. Aunque no se hallaron restos corporales visibles ni objetos personales en superficie, el informe de los forenses fue concluyente. Había evidencia biológica que indicaba contacto directo con el lugar en contexto de posible ocultación post-mortem. Dado el avance de la obra y el riesgo de comprometer estructuras vecinas, la excavación completa fue pospuesta. Sin embargo, el caso cambió de categoría, de desaparición a homicidio con ocultamiento. Mientras tanto, Ray Johnson no respondía a los intentos de contacto de Nia ni de Zoe. Ambos números a los que se le había escrito habían sido desactivados. Su desaparición no generó alertas formales, pues no estaba vinculado legalmente a ninguna dirección ni poseía registros activos recientes. Nia, al recibir la noticia del hallazgo, abandonó su alojamiento de forma inmediata. Dejó el cuarto sin avisar y se desplazó en dirección sur, alejándose del estado. No utilizó tarjetas ni teléfonos trazables. Zoe fue vista esa misma tarde en una gasolinera en las afueras de El Paso, Texas. Las cámaras de seguridad registraron su presencia. Rostro tenso, movimientos vigilantes, pago en efectivo. Compró víveres y un bidón de gasolina, sin establecer conversación con nadie. Su vehículo, con placas alquiladas,
salió del estacionamiento sin rumbo claro. Ante la nueva evidencia, las autoridades estatales solicitaron apoyo federal para ampliar la búsqueda. El caso, hasta entonces local, se volvió asunto nacional. La detención de Zoe Sanders se produjo al amanecer del sábado, en un motel de las afueras de Tucson, Arizona. La información llegó gracias a un cruce entre registros de alquiler de 1905 vehículos, grabaciones de cámaras de seguridad en estaciones de servicio y patrones de desplazamiento identificados por el equipo de análisis geoespacial. 2 agentes federales y un oficial local coordinaron la operación. Rodearon discretamente el edificio antes de que ella pudiera iniciar otra jornada de huida. Al tocar la puerta, Zoe intentó escapar por la salida trasera, pero la zona ya estaba asegurada. No opuso resistencia directa al arresto, pero su rostro evidenciaba tensión acumulada. Había dormido poco y mal. En su bolso, los agentes encontraron $47,000 en efectivo, 3 relojes de lujo y un estuche con joyas, todas fácilmente reconocibles como parte del patrimonio de Gerard Milton. Durante el traslado a la estación más cercana, se mantuvo en silencio. En la primera declaración preliminar negó conocer el paradero de Gerard y aseguró no tener relación alguna con su desaparición. Sostuvo que había viajado a Nuevo México por motivos personales, alegando una visita no planificada a una amiga, sin ofrecer detalles ni datos verificables. Afirmó haberse enterado por la prensa del caso y se declaró confundida. Sin embargo, su relato pronto comenzó a mostrar incongruencias. Las autoridades contrastaron su versión con los registros del vehículo alquilado, los pagos realizados en distintas ciudades con efectivo en montos sospechosamente exactos y los datos de geolocalización pasiva obtenidos del sistema del automóvil. Ninguna evidencia coincidía con la narrativa ofrecida. Las cámaras de seguridad la mostraban cambiando de apariencia parcial en al menos 2 ocasiones, cubriéndose el cabello y utilizando lentes oscuros incluso en interiores. Además, el análisis del contenido de su teléfono, recuperado durante la detención, reveló mensajes borrados recientemente, algunos de los cuales pudieron ser recuperados mediante software forense. Las conversaciones apuntaban a una coordinación previa con terceros aún no identificados. El mismo sábado, en un operativo paralelo, Nia Rose fue detenida en un apartamento alquilado bajo identidad falsa en un barrio periférico de Miami. A diferencia de Zoe, su actitud fue menos evasiva. Aceptó haber tenido conocimiento de ciertas acciones relacionadas con la desaparición de Gerard, pero se declaró no responsable del desenlace fatal. Afirmó que su papel había sido limitado a brindar apoyo logístico y que la responsabilidad principal recaía sobre Zoe y un tercero, al que identificó vagamente como el técnico. Su declaración fue registrada y enviada a la Fiscalía de Florida como parte del expediente conjunto. Ambas detenidas fueron trasladadas a Tallahassee bajo custodia federal. El caso, ya reconfigurado como crimen interestatal con indicios de premeditación, requería una articulación entre distintos niveles jurisdiccionales. La Fiscalía comenzó a preparar cargos formales por conspiración, robo agravado y posible homicidio. Mientras tanto, las pruebas acumuladas comenzaban a perfilar no solo un plan, sino también las distintas capas de responsabilidad entre quienes lo habían ejecutado. El domingo por la mañana, un vecino del área industrial de Gainesville informó a las autoridades sobre un olor inusual proveniente de un viejo hangar en desuso. El lugar, cerrado hacía años y sin actividad legal reciente, solía ser refugio ocasional de personas sin techo o de quienes preferían pasar desapercibidos. La patrulla asignada accedió al sitio a través de una entrada lateral deteriorada. En el interior, entre polvo acumulado, basura y estructuras oxidadas, encontraron a un hombre sin signos vitales en una zona apartada. No se observaron señales de intervención externa. En uno de sus bolsillos se encontró una nota escrita a mano que sugería una despedida personal y definitiva. La identificación fue rápida. Las huellas coincidían con las tomadas de un registro judicial de hace más de una década. Se trataba de Raymond Johnson, alias
Ray Spark, con antecedentes por manipulación de vehículos robados y delitos menores. No había señales de violencia externa, lo que apuntaba junto a la nota a un suicidio voluntario. No se encontraron documentos, teléfonos ni dispositivos electrónicos. Su mochila contenía ropa básica, algunos alimentos enlatados y dinero en efectivo en billetes de bajo valor. No llevaba ninguna pertenencia que lo vinculara directamente con el caso de Gerard Milton, salvo por la coincidencia temporal de su desaparición y la mención indirecta hecha por Nia Rose durante su interrogatorio. La noticia de su muerte fue incorporada al expediente como indicio colateral, pero no resolvió el núcleo del caso. Al no haber confesión ni evidencia concreta sobre el lugar del entierro o la forma de ejecución, la Fiscalía mantuvo la figura de responsabilidad compartida entre los tres implicados. Sin embargo, la ausencia definitiva de Ray introdujo un matiz particular. Legalmente ya no podría ser juzgado, lo que dejaba a Zoe y Nia como únicas personas susceptibles de responder ante la ley. El proceso fue unificado en una sola causa judicial, bajo el cargo de conspiración criminal con resultado letal. La familia de Gerard, en especial sus hijos Michael y Samantha, decidió presentar una demanda civil paralela por daños y perjuicios. A pesar del impacto emocional, colaboraron con la Fiscalía brindando información clave sobre la relación entre su padre y Zoe, así como detalles del patrimonio que fueron útiles para reconstruir el móvil económico. Su testimonio fue fundamental para consolidar la línea argumentativa del Ministerio Público. En el transcurso de esa semana, Zoe fue sometida a una evaluación psiquiátrica ordenada por el juez de instrucción. El informe concluyó que, aunque presentaba rasgos de dependencia emocional e impulsividad afectiva, era plenamente consciente de sus actos al momento de participar en los hechos. El dictamen eliminó la posibilidad de un recurso de inimputabilidad. La acusación avanzaba con fuerza. Con Ray fuera del proceso, todas las miradas se concentraron en las dos mujeres. El peso de la responsabilidad, antes difuso entre tres figuras, comenzaba a asentarse con una nitidez ineludible. El juicio comenzó 19 días después del cierre formal de la instrucción. La sala del Tribunal del Condado de León estaba llena desde el primer día. Medios locales y corresponsales nacionales se disputaban el acceso, conscientes de que el caso reunía todos los elementos que generan atención pública. Un empresario desaparecido, una joven pareja improbable, una cómplice con pasado oscuro y una fortuna diluida entre silencios y huida. La Fiscalía presentó sus cargos con estructura meticulosa. El fiscal principal, David Anderson, abrió la exposición con una cronología precisa que colocaba a Zoe Sanders como facilitadora clave del crimen. Según el relato oficial, su acceso privilegiado a la vida doméstica de Gerard Milton no fue una coincidencia romántica, sino el primer paso de una estrategia de infiltración con fines económicos. Anderson argumentó que Zoe no solo tenía conocimiento del plan, sino que también actuó como pieza operativa. Aportó códigos, reveló hábitos, indicó ubicación de objetos de valor y no alertó a ninguna autoridad tras la desaparición de Milton. Su posterior huida fue interpretada como reconocimiento implícito de culpa. Los fiscales presentaron como prueba los registros de geolocalización, las transacciones bancarias, las imágenes de cámaras de seguridad y las comunicaciones recuperadas de los teléfonos. Cada elemento fue vinculado con una línea de acción deliberada. La defensa, liderada por la abogada Sandra Brown, adoptó una estrategia diferente. Sostuvo que su clienta actuó bajo presión psicológica, dominada por una relación emocionalmente dependiente con Nia Rose y atemorizada por Ray Johnson, a quien describieron como una figura de control violento. El argumento central fue la ausencia de intención homicida por parte de Zoe. Según la defensa, ella jamás pensó que el plan llevaría a la muerte de Gerard y al descubrir la verdad, entró en un estado de pánico que la llevó a huir. Se solicitó la consideración de estos factores como atenuantes. Durante los días siguientes, desfilaron ante el estrado una veintena de testigos, técnicos forenses, investigadores,
especialistas financieros, pero también familiares y conocidos de las partes. Las declaraciones de Michael y Samantha Milton fueron especialmente impactantes. Hablaron de la transformación en el comportamiento de su padre, de su aislamiento progresivo, de la desconfianza inicial hacia Zoe y de su creciente preocupación por los cambios en la dinámica familiar. Sus palabras aportaron una dimensión emocional que contrastó con el tono técnico de otras intervenciones. El testimonio de Nia fue presentado bajo acuerdo de colaboración. Admitió haber participado en la planificación, pero subrayó que Zoe tenía plena conciencia del propósito del plan y que incluso fue quien sugirió el momento para acceder al cofre. La Fiscalía utilizó esta declaración para reforzar la tesis de cooperación activa. El juez del caso, Harold Jenkins, mantuvo un control estricto sobre las emociones en sala. No permitió expresiones excesivas ni gestos de solidaridad con las acusadas, manteniendo un clima de sobriedad judicial. Los miembros del jurado, 11 personas seleccionadas entre más de 200 ciudadanos, siguieron cada sesión con atención sostenida. El juicio, sin elementos sensacionalistas añadidos, se convirtió en una disección metódica de un crimen, basado en manipulación, codicia y ausencia de límites éticos. El veredicto fue leído en una sala repleta y en silencio absoluto. El jurado, tras 5 horas de deliberación, encontró a Zoe Sanders culpable por unanimidad en 3 cargos: conspiración para secuestrar, apropiación indebida de bienes patrimoniales y complicidad en un homicidio premeditado. La jueza Jenkins, en un tono sobrio, agradeció a los jurados por su servicio y pasó a la fase de sentencia sin aplazamientos. En la audiencia de condena, la Fiscalía insistió en que la conducta de Zoe había sido fundamental para el desenlace fatal. Argumentaron que, sin su cercanía al entorno privado de la víctima, el crimen jamás habría alcanzado tal precisión. Se enfatizó la frialdad con la que actuó tras el hecho, su huida estratégica y la gestión consciente de los fondos sustraídos. La defensa, por su parte, solicitó una pena reducida alegando colaboración parcial, juventud y ausencia de antecedentes penales. Subrayaron los elementos de manipulación emocional ejercidos por Nia y la presión intimidatoria de Ray, ya fallecido. Sin embargo, el tribunal consideró que la gravedad de los hechos, el carácter irreversible del daño y la premeditación demostrada superaban cualquier circunstancia atenuante. Zoe fue condenada a 27 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional, durante los primeros 17. Al escuchar la sentencia, mantuvo una expresión contenida, pero sin lágrimas. Solo bajó la mirada cuando el secretario anunció el cierre de la audiencia. Nia Rose, cuya declaración durante el proceso fue considerada parcialmente cooperativa, recibió una pena inferior. El acuerdo previo con la Fiscalía y su admisión de participación permitieron una reducción significativa en la condena. Fue sentenciada a 15 años de prisión, con revisión de pena posible tras cumplir los primeros 10. Durante la audiencia de sentencia, el fiscal señaló que, aunque su papel había sido central en la concepción del plan, no se pudo probar que hubiese estado presente en la ejecución directa del crimen. La defensa insistió en su colaboración con la justicia, como muestra de arrepentimiento tardío, aunque el tribunal no detectó señales de remordimiento genuino. Respecto a la víctima, el cuerpo de Gerard Milton nunca fue recuperado en su totalidad. La losa de concreto bajo la cual se presumía su entierro fue catalogada como área no excusable para intervención estructural, dada su consolidación y el avance posterior de la construcción. Sin embargo, las pruebas de ADN obtenidas en el C, lugar junto con el contexto general del caso, permitieron que un tribunal civil declarara legalmente la muerte de Gerard. Esta resolución permitió a sus hijos Michael y Samantha acceder a los bienes heredados y asumir la administración del patrimonio restante. En paralelo, y como respuesta institucional al caso, fue creado el Fondo Gerard Milton para la protección de personas vulnerables en relaciones asimétricas. Financiado con parte del patrimonio recuperado, el fondo ofrece asesoría legal y psicológica
a personas mayores expuestas a dinámicas de manipulación afectiva. El caso fue cerrado, pero su huella quedó inscrita no solo en los registros judiciales, sino en la memoria pública, como advertencia de hasta dónde puede extenderse la ilusión disfrazada de cercanía. El caso de Gerard Milton no quedó en los márgenes de una estadística judicial. Su historia se transformó en objeto de estudio, análisis social y referencia obligada en campañas sobre vulnerabilidad emocional en adultos mayores. Medios de comunicación, centros académicos y organizaciones civiles lo retomaron como símbolo de una tragedia posible en cualquier hogar donde la soledad se impone como interlocutor silencioso. La figura de Gerard, reconstruida a partir de fotografías familiares, testimonios de amigos y documentos personales, reveló a un hombre que, tras perder a su compañera de toda la vida, buscó refugio en una conexión humana sin advertir la profundidad del vacío que habitaba. Zoe Sanders fue retratada en los informes como una joven sin antecedentes violentos, con una vida marcada por precariedades económicas, vínculos inestables y una búsqueda interrumpida de pertenencia. Su paso por la cárcel comenzó sin incidentes, pero bajo un estricto seguimiento psicológico. Las entrevistas realizadas por peritos revelaron una mezcla de negación, fragmentos de racionalización y momentos de quiebre emocional sin resolución. Su papel en el crimen, más allá de lo jurídico, fue interpretado como el de una figura que cruzó la delgada línea entre necesidad y ambición, sin reconocer el momento exacto en que ya no había vuelta atrás. Nia Rose, en cambio, fue catalogada por especialistas como el elemento disruptivo. Su perfil exhibía un patrón de conducta manipulatoria, desarrollado en entornos de conflicto constante. Los informes la describieron como astuta, resistente al remordimiento y hábil en la lectura emocional de terceros. Su trayectoria vital se entrelazaba con situaciones de sobrevivencia, pero también con decisiones conscientes que erosionaban límites éticos sin aparente vacilación. Su condena, aunque menor, no alivió el peso simbólico de su responsabilidad en la gestación del plan. Ray Johnson quedó como una figura difusa, sin posibilidad de defensa ni reconstrucción total de sus motivaciones. Su muerte anticipada cerró una vía de esclarecimiento, dejando interrogantes sobre la dimensión real de su participación y su capacidad de actuar más allá de un encargo operativo. Para muchos, fue el brazo ejecutor sin voluntad autónoma. Para otros, el agente que aceleró el desastre. Su suicidio, en un espacio abandonado y sin destinatarios explícitos, sumó una capa de opacidad al relato. Michael y Samantha Milton, hijos de la víctima, continuaron su vida con la carga irreversible del crimen. El proceso judicial no resolvió el duelo, pero ofreció un marco desde donde reconstruir un relato propio. Ambos evitaron la exposición mediática tras la sentencia, centrándose en la administración del patrimonio restante y en la dirección del fondo benéfico creado en 1900 en memoria de su padre. El caso cerró en los archivos, pero no en las preguntas que dejó abiertas. ¿En qué momento una relación se convierte en amenaza? ¿Cuánto pesa el deseo de compañía frente a la necesidad de cautela? En el cemento bajo el cual se presume que descansa Gerard Milton, no solo se selló un cuerpo. Allí también se depositó una advertencia silenciosa. No todo afecto es genuino, y no toda cercanía protege. Algunas veces, la sonrisa más cálida es solo la máscara del daño P. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales,
la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.